Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. Hoy es martes 17 de enero del año 2023. Como siempre tenemos comentarios de actualidad, comentarios que usted no va a escuchar en otros programas, porque aquí decimos cosas que no se dicen en otros programas. Como invitado tenemos hoy al arquitecto Joaquín Jerónimo, quien es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, y como todos los martes, la doctora Luz Rosa Estrella, psicóloga, quien tiene un segmento de psicología, pero lógicamente dirigido, dedicado con consejos a la familia. Con esto arrancamos, amables televidentes. Y hoy la prensa destaca, toda la prensa escrita y la digital, el acuerdo a que llegó la PEPCA, la Procuraduría Especial para la Persecución de la Corrupción, con 4 de los implicados en el caso Antipulpo, especialmente el ingeniero Francisco Pagán, que era el director de la OISOE, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Y eso está bien. Eso está bien porque se ahorra recursos. Ellos se declararon culpables. Pagán admitió que él incurrió en actos de corrupción. Él admitió que adquirió inmuebles. Y entonces en el caso de él y otro de los involucrados se llega a un acuerdo de una pena de 5 años con 2 cumplidos por el tiempo que estuvo preso, sí 3 años, pero declaró el procurador Camacho que ellos han recuperado con esa transacción 200 millones de pesos, lo cual yo lo veo muy bien. Reitero, se ahorra un juicio largo y se van desafichando personas que han colaborado con las autoridades. Ahora bien, a mí me preocupa qué ha pasado con los grandes casos, porque estos casos son importantes. El Antipulpo, el caso de Jean Alain, que yo imagino que hoy lo van a soltar o enviar a su casa, eso no debe preocupar a nadie. Lo importante es que los procesos continúen. Pero, ¿qué ha pasado con el caso de los cuñados del expresidente Danilo Medina, implicados en el caso de las EDES? Es un caso de hace más de 2 años, que incluso a ellos le congelaron los activos en la banca y eso se quedó así. Pero y el caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que se dice que multiplica varias veces este caso. O el del ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, que solo con el tema de los 11.500 millones de pesos de asfalto dados de grado a grado, sin que estuvieran en el presupuesto y que se pagaron extra presupuesto, sin pasar por la Contraloría, ni por ninguna de los canales por donde pasan los proyectos. ¿Qué ha pasado con eso? Eso se quedó así. Pero aún todavía en este mismo gobierno se ha hecho una auditoría a la gestión de Fulcar en educación, donde se hablan de unas cantidades monstruosas en términos de una serie de capítulos. Yo no quisiera pensar que la lucha contra la corrupción ya perdió velocidad, perdió fuelle, perdió combustible, que ya eso no es tema, porque ya estamos en la víspera de la campaña electoral, y cuando se está en campaña electoral, todo se detiene. Fíjense que no se habla de Haití, por ejemplo, de los deportados, del muro, de la posición del gobierno frente a la comunidad internacional, ya eso tampoco. Parecería que las presiones internacionales surtieron efecto. Pero no es tanto así, es que cuando se entra ya en precampaña, ya todo se deja de lado. Todo lo que fueron principios fundamentales se dejan de lado, lamentablemente. Por otro lado, sacó la cabeza el expresidente Danilo Medina en un encuentro con
un par de proyectos que fueron resultado de la visita sorpresa, que eso tampoco nunca se auditó. Y ahí se manejaron 80, 90 mil millones, todo el dinero del mundo. Eso tampoco se ha auditado. No se sabe qué pasó ahí. Él dice que este gobierno es mucho pico y pala, pero nada de tijera. O sea, lo que está diciendo es que el presidente da muchos picazos, pero no da tijera, que es cuando se inauguran las cosas. Yo creo que sí, que el presidente quizás ha sido un poco optimista en anunciar muchos proyectos, ha querido abarcar muchas cosas. Yo lo he dicho varias veces aquí. Si el presidente ha querido abarcar mucho, y a veces es mejor concentrarse en 3 o 4 cosas y terminar esas 4 cosas y usted presenta eso como un logro, y no usted concentrarse en 20 o 30 y no termina casi ninguna. Pero él ha estado inaugurando. Claro, jamás en 4 años él va a hacer lo que hizo Danilo Medina en 8. Pero obviamente Leonel Fernández superó con creces a Danilo Medina en términos de obras en sus 8 años y en los 4 anteriores, y en los 8 con una situación internacional grave, porque él cogió un país en crisis, luego vino el choque mundial de los precios y la crisis financiera internacional. Sin embargo, Danilo Medina navegó esos 8 años en un mar pacífico, no había problemas con los precios del petróleo, no había problemas con crisis internacional, con tasas de interés casi cero eran las tasas de interés. Así cualquiera. Lo que él nunca ha dicho y nunca se ha referido es a los casos de corrupción de su gobierno, que manchan una gestión que yo creo que fue buena en términos de realizaciones. Con los CAIPI, con el 911, pero la corrupción lo arropó todo. Fíjense cómo todavía hay gente que se está declarando culpable, gente que uno creía que era honesta, que tenía una trayectoria de honestidad. Pero los mayores casos del gobierno de Danilo Medina parece que no van a ser conocidos en la justicia, que no van a ser sometidos. Y él nunca se ha referido al hecho de que hermanos y cuñados y militares cercanos y gente allegada sí están implicados y acusados con expedientes sumamente fuertes, con expedientes bien sustentados. Pero lo preocupante es que parece que la cosa se quedó ahí. Hasta aquí llegamos. Hoy en el periódico Diario Libre hay una entrevista interesantísima, muy larga, como para uno comentarla, con la doctora Miriam Germán Brito. Muchas preguntas, respuestas breves. Yo invito a leer el Diario Libre, que es libre, ¿no? Físicamente o también en la página digital. Pero ella trató temas de interés. Por ejemplo, ella le preguntan si tiene ayuda, porque ellos necesitan el apoyo de instituciones como la Cámara de Cuentas. Entonces dice, bueno, hubo una gestión donde se dividieron. La anterior fue un desastre y la de ahora es un tema de chisme. ¿Qué está diciendo? Bueno, que la Cámara de Cuentas no funciona. Y no funciona, porque ya debieron haber hecho auditorías, como yo dije, a educación, por ejemplo, y a otras instituciones. Ella también señaló que ella nada más llega hasta el 24, que si la dejan y su salud le permite, solamente llega hasta el 24. Habló cuestiones de edad. Pero yo invito a que lean la entrevista, porque yo pienso que esa entrevista arroja luz sobre lo que ha pasado, sobre lo que está pasando en el Ministerio Público. Señores, en términos de lo de Haití, que yo decía que ya el tema de Haití desapareció ya de la agenda del gobierno dominicano, hoy hay una noticia en relación al alcalde de New York, Eric Adams, que él estuvo en El Paso, Texas, que es una ciudad fronteriza norteamericana con México. Texas perteneció a México en algún momento.
y criticó duramente la respuesta del gobierno federal a la afluencia de inmigrantes a la ciudad estadounidense. Él se queja, él dice que Nueva York no aguanta más en términos de migración. Piense que bien. Y nosotros, que somos así pequeñitos y que tenemos 2, 3 millones de haitianos y parece que ya hay luz verde por la frontera, porque como yo señalé, esa imagen es buena porque esos fueron a los haitianos en Río Grande, como los enlazaban como si fueran animales, vacas. Aquí ni por asomo, aquí hay un tratamiento humano. ¿Cuándo los deportaban? Pero, por ejemplo, todos esos obreros que se fueron en diciembre a su casa, regresaron y regresaron con la familia. Y me dicen que ya en la frontera ya, y eso no es tema ya, el tema de los haitianos. Entonces, New York, con el área que tiene, con el tamaño que tiene, su alcalde dice que la ciudad no aguanta más inmigrantes. Pero nosotros sí podemos aguantar, nosotros sí tenemos que soportar mayor inmigración. Nosotros sí, con nuestro tamaño pequeñito, con nuestra densidad poblacional que ya de por sí es sumamente elevada. Entonces no quieren endosar a los haitianos para que todavía aumente más una densidad poblacional, importando pobreza, importando una cantidad de personas que va a llegar un momento que nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud va a reventar, no va a dar abasto. Finalmente quiero terminar con una noticia buena, porque tampoco podemos darle a ustedes tantas noticias malas en la mañana, y es que SENASA está haciendo un buen trabajo en un momento en el cual hay un pleito entre el colegio médico y las ARS privadas. Inauguró una amplia oficina en San Pedro de Macorís, mi ciudad natal, en la cual incluso estuvo el presidente Abinader. En San Pedro de Macorís hay 165,000 afiliados, de los cuales 45,000 pertenecen al régimen contributivo y 116,000 al régimen subsidiado. Pero ahí se están haciendo los programas SENASA Cuida de Ti, el programa de evaluación nutricional del adulto mayor y NutriSalud, y hay alrededor de 13,000 beneficiados de ese programa, en donde no solamente se le educa en la alimentación, sino que en el caso de los mayorcitos se les dan suplementos alimenticios. Muy bien por Santiago Jacín. Nuestro invitado, como lo habíamos anunciado, Joaquín Jerónimo Berroa, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y también fue director del INVI, ocupó otras posiciones en los gobiernos del Partido, embajador en Cuba, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. En unos minutos estamos con Joaquín Jerónimo.